Buenos días, querida familia. Papá del Señor con ustedes. Qué lindo, qué maravilloso que hoy el Señor nos da un día más de vida, el día lunes, para empezar esta semana. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber que el Señor, en su infinita misericordia, se ha compadecido de nosotros y nos permite estar en esta tierra bendita una vez más. Por lo tanto, yo les invito que vivamos este día con mucha responsabilidad, que vivamos este día con mucho compromiso, con mucha convicción y con ganas de ser mejor, con ganas de ser transparente, de ser justo, de ser más sincero en nuestras vidas. Les invito entonces pues que leamos el Evangelio y lo reflexionemos brevemente. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué señal nos das que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado para la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos una fiesta que se llama la dedicación a la Basílica de Letrán. Y justamente la pequeña historia dice así, que esta basílica es la catedral del Papa. De entre todas las iglesias de Occidente, esta es la primera en la antigüedad y dignidad. Fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. Esta fiesta de dedicación la recordamos, es donde recordamos el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, y constituye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad cristiana. Hoy encontramos en el Evangelio cómo el Señor nos habla de el templo físico y del templo espiritual que es nuestro cuerpo. Yo sé que no tengo mucho tiempo para descifrar o para darle una gran reflexión, pero vamos a tratar de reflexionarlo, digámoslo brevemente, pero dar las definiciones que se nos ofrecen. Es interesante el templo, ¿verdad? Ese lugar, ese edificio, ¿verdad? Ese lugar en donde el pueblo se reúne, el pueblo judío sabía que se reunía, sabía que es lugar de oración, lugar de silencio, lugar de encuentro, lugar de sacrificios. El templo
ese lugar de encuentro con el Señor. Y es interesante cómo los judíos, el pueblo mismo, según el Evangelio, habían perdido la visión de qué y para qué sirve la casa de oración. Y dice la palabra de Dios que habían vuelto la casa de Dios en un mercado. Se han puesto a pensar ustedes en un mercado. Vendían palomas, vendían todo lo que se necesitaba para el sacrificio del templo. Cambistas para cambiar el dinero. Habían de todo, se habían convertido la casa de Dios en una cueva de bandidos. Entonces Jesús va al templo y se enoja, se llena, digamos, de ira. Y es cuando más, o donde yo, por ejemplo, he visto cómo el Señor se enoja. Y se enoja de veras. Porque dice que cuando ve al montón de gente convirtiendo su casa, la casa de Dios, la casa de su Padre, en cueva de bandidos, en un mercado, Él se enoja. Y dice, hace algo de cordela allí y dice que con ese látigo empieza a darle, voltea las mesas de los cambistas y se enoja. Y todos salen huyendo ver que Él está enojado, porque están convirtiendo la casa de Dios en cueva de bandidos, les dice. Y es que la casa de Dios, hermanos, familia, es el lugar privilegiado que se tiene, porque el ser humano siempre busca un lugar de encuentro. Pues ese edificio es el lugar de encuentro con el Señor. Es el lugar del silencio. No es el lugar de comercio. No es el lugar en donde se tienen ganancias. No debe de ser ese lugar de ganancia. Debe de ser el lugar de sacrificios. Debe ser el lugar de encuentro con el Señor. Pero también debe ser el lugar en donde todos se reúnen con una finalidad. La finalidad es la unidad de la iglesia, de la comunión. Lo que comúnmente nos une, en este caso Dios. Y se reunían, por ejemplo, Hechos 2:42, se reunían a la oración y a la fracción del pan. O sea, esa es la finalidad del templo. Pero estos señores habían confundido, habían perdido la visión porque les gustaba mucho el dinero. Cuidado cuando convertimos la casa de Dios en cueva de ladrones o cueva de bandidos, que todo lo miramos a nivel de dinero. Por eso cuando usted vaya a misa, cuando usted vaya al templo a escuchar la palabra de Dios, vaya a escuchar la palabra de Dios, vaya bien vestido, vaya como se merece ir al templo, porque usted va a una quinceañera, va bien vestida, ay, pues bien vestida, pero vamos al templo a veces casi semidesnudos. Entonces yo pienso que debemos de tener esas cualidades, o sea, el templo es la casa de Dios, por supuesto, y debo de ir como Él se merece, pero también el cuerpo es templo, soy morada del Espíritu Santo, también mi templo tengo que cuidarlo, también mi cuerpo tengo que cuidarlo, vestirlo así decoroso, bien vestido, o sea, porque a veces parecemos que no nos vestimos o qué, o no sabemos vestirnos, andamos casi desnudos, o sea, peligroso, porque nosotros mismos convertimos tanto la casa de Dios, cuando no sabemos el significado a qué debemos de ir, en algo que no es agradable al Señor, como convertimos nuestro cuerpo físico en algo que no es agradable al Señor. Cuando nuestro corazón, cuando nuestra mente, en nuestro templo espiritual de nuestro cuerpo, cuando anidan malos pensamientos, cuando atesoramos pensamientos desenfrenados, cuando vivimos egoísticamente, cuando los esposos viven peleando entre ellos, cuando no está esa unión entre los esposos en la familia, estamos profanando ese templo. Esa morada del Espíritu Santo que somos nosotros, que eres tu familia, lo profanamos cuando vivimos una vida amargada, una vida en el pasado, una vida en las cosas que no son realmente cosas de Dios, sino cosas meramente humanas. Ya
tantas operaciones que le ponen en el cuerpo, tantos tatuajes que le ponen el templo. No estoy diciendo que tenemos que hacerla, pero tu cuerpo es morada del Espíritu Santo. ¿Cómo lo estamos cuidando? O sea, así como cuidamos el edificio, que es ese templo que tenemos que cuidarla, y por eso aportamos, por eso ayudamos, por eso colaboramos, por eso nos comprometemos nosotros a ayudar al templo, también nuestro cuerpo. Debemos de cuidarlo, debemos de protegerlo, debemos de cultivar en nuestro cuerpo espiritual, en nuestro templo espiritual, cultivar los valores de generosidad, de alegría, de paz, de amor y bondad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no profanar ni el templo, que es el edificio donde nos reunimos, lugar de encuentro con el Señor, y no profanar mi cuerpo con la pornografía, con el sexo desenfrenado. O sea, hay tantas cosas. Con esas malas palabras que decimos, profanamos nuestro cuerpo espiritual. Ya teniendo intimidad, teniendo sexo con cualquiera, tienes tu esposa y andas con otras personas, entonces estás profanando ese templo de tu cuerpo que es morada del Espíritu Santo. Entonces hoy tenemos que tener bien definido al templo a qué voy. ¿A qué voy al templo? ¿De veras voy a ese encuentro personal con el Señor? ¿Voy a vivir la Eucaristía? ¿Voy a la fracción del pan? ¿Voy a la escucha? Cuando vas a misa, ve. Cuando vas al templo, ve. Pero ve a orar. No vayas a hablar con la vecina. No. Ve a orar. Ve a platicar con el Señor. Es el lugar de encuentro. Ve a poner tu vida, tu corazón. Ve a poner todo en las manos de Dios. Pero no vayas a plática con la vecina, con el vecino. A ellos lo puedes ver a la salida del templo. Si quieres, ponte a platicar con ellos. Pero al templo, mira al Señor. Contémplalo, porque Él está ahí. Es el lugar de encuentro. Guardemos silencio. Miren, hoy en los templos a veces se pone un letrero donde dice guardar silencio, por favor, porque no hemos aprendido a guardar silencio. Porque a veces vamos al templo y vamos a hacer bulla. No les hemos enseñado a nuestros niños a guardar silencio. No hemos aprendido que los celulares cuando entramos al templo los apagamos. No, pues ahí los tenemos. Y en plena homilía sale la penca del maguey, qué sé yo, ¿verdad? Estas canciones pues que les ponemos para la alarma cuando alguien nos llama. Entonces yo pienso que de veras debemos de cuidarnos. Cuidar generosamente nuestro templo, que es el edificio espiritual donde nos encontramos con el Señor, y cuidar nuestro templo espiritual, que es nuestro cuerpo, que también es templo y morada del Espíritu Santo. Que este día el Señor nos ayude, pues, hoy que celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán, el Señor nos ayude a ver que el templo en sí debe de ser un lugar sagrado, que mi cuerpo en sí debe ser ese lugar sagrado donde Cristo se manifiesta, porque me realizó, me formó por amor. Le bendigo, por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día. Dios le bendiga a todos. Feliz inicio de semana.